Hola Tatiana. Hola. ¿Cómo están? Hola Fantasma. ¿Cómo van? ¿Sí me escuchan bien? Hola. Hola. Feliz noche. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de Arthur Rimbaud. Hola Cami. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá en Medellín? Hello. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el fin de semana? Mientras van, váyanme contando si se están tomando algo, en qué están. Hoy vamos a hablar de, maldita sea, yo amo a este gran poeta, Arthur Rimbaud. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, le poetry français. Perfecto. De verdad, yo no sé si de pronto ustedes se han pillado, pero realmente, de verdad, para mí, el poeta más grande de todos es Arthur Rimbaud. Realmente, de verdad que creo que de todos los dobletintas que hemos hecho, para mí este es mierda. Realmente creo que yo esperaba desde niño algún momento de tener que hablar de Arthur Rimbaud. Yo no sé inclusive si ustedes se dieron cuenta, pero en redes sociales hasta puse una carta en homenaje a Arthur Rimbaud. De pronto hasta la leo ahorita, porque realmente de verdad para mí lo que es la vida de Arthur Rimbaud desde niño, puedo decir, realmente me tocó. Les voy a mostrar una cosa mientras llega Guille. Este fue mi primer libro de Arthur Rimbaud. Hola Víctor. Este se llama Una temporada en el infierno. Hola Guille. Vean la dedicatoria de este libro, está en 1995. ¿Cuántos de ustedes tienen la edad de este libro? Hola Susana. ¿Cómo va Susana? Hola Efraín. ¿A ustedes les gusta Arthur Rimbaud? Váyanme contando también todas sus experiencias. Guille, what's up, Guille? Hola ¿Cómo Luis, ¿cómo estás? estás? Bien, bien. ¿Cómo están Bien. todos? Ahí Qué vamos alegría verte, saludando. Guille. Con un poco de frío, ¿no? ¿En El serio? día de hoy. Creo que los dos estamos bien. Los dos estamos como bien arropados en medio de Pucha, todo. yo creo que para un dobletita voy a terminar haciendo esta vaina en ruana. Sí, yo no tengo problema con la ruana, de hecho me gusta andar en ruana. Bueno, realmente, de verdad es. No, les estaba contando que, de verdad, hoy tenemos un especial que realmente para mí, en lo particular, es realmente especial porque creo que creo que uno de mis escritores favoritos desde que era niño. Es decir, prácticamente, si en este momento estamos aquí hablando de literatura, es por Arthur Rimbaud, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Realmente, de verdad, la poesía francesa es, y la de que hizo este tipo cambió todo, todo. De verdad, creo que para mí es muy especial esta charla que tenemos hoy. Guille, Y después cuando digas, iniciamos. listo. Guille, ¿puedo leer una carta rápida que yo había escrito en redes sociales mientras van llegando las personas, que es dedicada a Arthur Rimbaud? Perfecto. La verdad, realmente le quería escribir esta carta a Arthur Rimbaud, realmente como para limpiarme un poco muchas cosas de mi vida. Se las quiero leer a todos ustedes. Querido Arthur, desde hace muchos años quería escribirte una carta, pero hasta ahora me siento capaz de hacerlo. ¿Me creerías que conocí el sur de Francia? Una casa que tenía un cartel que decía Residencia de Arthur Rimbaud. Cada mañana cuando salía a trotar desde el apartamento de mi hermana hasta el supermercado, pasaba por el que quería creer que era tu casa. Y me detenía frente a ese cartel que me llenaba de alegría, la residencia de Arthur Rimbaud. Era una casa de muros ocre,
tejados café y con un pequeño pino en el jardín. Nada distinto a las demás en aquel vecindario de Cagnoux-en-Provence. Un par de cuadras arriba había una con el nombre de Guillaume Apollinaire, se los juro, y otra unas cuadras hacia allá que decía Paul Verlaine, pero esta, disculpa que vuelva y lo diga, tenía tu nombre, que es sagrado para mí, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. La primera vez que leí tu libro de la temporada en el infierno, oh Dios, te amé desde la primera letra hasta la última. No sé cuántos años tendría yo para ese entonces, 15, 16, no lo recuerdo bien, pero sé que estaba en una academia militar en donde el orden me resultaba tan tedioso como inútil. ¿Sabes, Arthur? Cuando tenía que subir a la montaña con mi fusil vacío y mi tienda de campaña, me llevaba guardado ese libro infernal. Yo te leí en la niebla, en el frío de la noche, en el bosque y en la orilla del río. Si vieras en qué condiciones está mi libro, te reirías. Las hojas sucias, dobladas y manchadas de pasto. Pero qué importa, ¿verdad? Porque contigo entendí que la palabra es más que poesía. Es una hoguera, es un arma, es una cama y hasta un muro. La poesía, la verdadera poesía, siempre está fuera de los libros. Y tú lo supiste siempre. Tu voz ha sido para mí un camino de santidad y de pecado, de sombra y de luz, de infancia y de vejez, porque abriste nuevas trochas, todas las trochas. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. Avientó. Te quiero, Arthur. Ya, comenzamos el programa. Es mucha de amor, ¿no, Guille? Muy, muy buen comienzo porque es pura inspiración, Oh, ¿no? La inspiración que le ha dado Rambo a tantas personas, a tantos escritores, e invita a eso, invita siempre a crear de una u otra forma. así es. Así es, Guille. Guille, bueno, ya que estamos hablando de los poetas, yo siempre quiero como preguntarte a ti que eres profesor de literatura, ¿qué tan vigente sigue siendo Arthur Rimbaud en estos momentos? Pues yo te diría que Arthur Rimbaud sigue teniendo mucha vigencia. Eh, Mira que no por tanto, pues es uno de esos autores que ha entrado a engrosar lo que son los grandes clásicos de la literatura universal, además que lo tiene por doble, ¿no? Porque en cuanto a poesía, yo creo que los clásicos de la poesía universal se sigue leyendo Una temporada en el infierno y Las Iluminaciones, los dos libros de Rimbaud. Y todavía uno oye una y otra vez a nuevos poetas, a nuevos autores que vuelven a traer a Rimbaud a colación. Si todo el tiempo Rimbaud está regresando, una y otra vez, cada nueva generación de escritores vuelve a hablar de Rimbaud, y bueno, y tiene una influencia más allá de la literatura, digamos, en el cine, ¿no? Han habido un par de versiones cinematográficas alrededor de la vida de Rimbaud. Hay una muy conocida de finales de los 90 que es con Leonardo Mm, DiCaprio, tú- y yo te diría que sí, yo te diría que está la influencia que tiene, que yo te dije que iba a hablar de Rambo, de la película Rambo ahorita en la charla, y tiene su razón de ser. Esto es porque precisamente ese personaje de John Rambo, el personaje principal de la película, está inspirado en Rambo. Más o menos la forma en que uno lo dice, el Rambo en español o en inglés, es muy similar a como lo dicen los franceses. Y efectivamente el escritor de la película, perdón, el escritor de la novela, porque la película de Rambo está inspirada en una novela, él lo ha dicho varias veces que inicialmente quiso ser poeta y su poeta favorito era Rambo, por eso le puso a Rambo ese nombre. Y por otra parte porque él pensaba, al igual que mi personaje, que el personaje de mi película, Arthur Rimbaud vivió en el infierno. Arthur Rimbaud vivió una temporada en el infierno y Rambo vivió su temporada en el infierno también cuando estaba en Vietnam. Allí está la conexión. Y te diría que, mira, esto ha sido tan fuerte, digamos, ese tipo de conexiones que a veces se hacen, que incluso hay una poeta norteamericana que se llama Catherine Bull. Ella hizo un libro que se llama Rambo. Sí, Rambo, en la cual empieza a explorar como esas intersecciones entre ambos personajes, entre el personaje ficticio de Rambo y el personaje real del poeta Arthur Rimbaud, y crea un libro de poesía alrededor de esas conexiones que va encontrando.
Entonces lo que te digo, la influencia llega a esos límites incluso. Yo lo imaginé, Guille, ahí sí te digo, me sorprendiste, de verdad me dejaste perplejo con todo eso. Les voy a ir contando, me parece que pronto como que ya que han ido llegando otras personas, hola Natalia, Paola, todos, Dark Sounds, todos, Darío. Les quiero contar un poquitico como cuál es hablemos un poquitico de la vida de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, ¿vale? ¿Les parece? Voy a tratar de hacerles como un pequeño resumen y tú, Guille, me vas como de pronto añadiendo cosas que como malucas, Al ¿no? pelo. Más o menos, Jean-Nicolas, él nace a mediados del siglo XIX. Es decir, estamos hablando en 1850, ¿verdad? 1850 y algo. Él nace al norte de Francia, muy cerca de Bélgica. Y yo quiero que ustedes se imaginen esa Francia hecha un desastre porque Francia se volvió un perfecto complique político después de la Revolución Francesa y de hecho antes, donde iba pasando los directorios, pasaron pues el primer imperio, el segundo imperio, Napoleón Bonaparte, realmente es un ambiente políticamente inestable y realmente hay una cantidad de peleas entre todas lo que quedan de los rezagos de las noblezas europeas, ¿verdad? Y acá es donde él nace y él es un chico que obviamente es un berraco para el latín. Yo quiero que obviamente ustedes imaginen no el típico poeta que se le ocurren las cosas per se, sino que es un tipo perfectamente formado en lo que es lo clásico, en lo que es lo latino. Inclusive él en ese momento, Mm. 10 años, 10 años, ojo, él es capaz de escribirse un poema de 60 hexámetros, 60 putos hexámetros, y se los envía al príncipe imperial, y están hechos en perfecto latín. Es decir, el tipo realmente en latín es un mago. Y el tipo, Arthur Rimbaud, como decían sus profesores, es una mente de la cual puede salir algo de luz o algo profundamente oscuro, porque era un hombre que se iba, un joven que iba de una rebeldía tremenda, porque iba en rebeldía contra el país que estaba entrando al capitalismo, estaba en rebelión contra la comarca, estaba en rebelión contra los poetas parnasianos, que era lo que a él le gustaba, y estaba hasta en rebelión contra la literatura y la sexualidad y el amor. Como él mismo dice, el amor es algo que toca reinventarlo. Él estaba a caballo entre una especie de santidad, homosexualidad, bisexualidad y pansexualismo, porque obviamente todo le resultaba necesario para construirse como un vidente. Les voy a leer un pedacito y te dejo ahí, Guille. Eso es tomado de una carta de él. Escuchen, de verdad, quiero que, como dicen, paren todo. Quiero que escuchen esto y de verdad realmente vean la profundidad que hay en esta carta. El poeta se hace evidente por medio de un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Él mismo busca todas las formas del amor, del sufrimiento, de la locura. Él mismo consume todos los venenos para no guardar sino sus quintasencias. Inefable tortura para la cual requiere de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana y en la cual se vuelve entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio, porque ha llegado a lo desconocido. Es grande. Guille, esto es profundo. Además, esa carta, ¿sabes de qué edad tenía? Porque prácticamente Arthur Rimbaud abandona la literatura a los 21 años y obviamente esta carta debió ser de esa época y habla como un poeta, como un hombre tremendamente maduro. Lo que tú dices, claro, él fue muy precoz, ¿no? Muy precoz en cuanto al conocimiento, en cuanto a la escritura, en cuanto a las lenguas. Digamos, todas las de latín también sabía griego, era una persona que dominaba el griego y el latín a la perfección a los 15 años. Muchos de los estudiosos de él hablan de eso, ¿no? De la capacidad que tenía él de conocimiento a los 15 años, que es más o menos la edad a la que empieza a escribir sus grandes poemas. De acuerdo, de acuerdo. Realmente, mmm, y pasa algo muy importante con él. Resulta que él tiene un profesor de literatura, a lo mejor tú lo recuerdas, Guille, ¿sí? Pero
le recomiendan que por favor le envíe unos poemas a Paul Verlaine. Paul Verlaine es uno de los grandes poetas que obviamente de Francia, que él tiene una vida desordenada, pero que en cierto modo ha empezado a juiciarse. Quiero que se imaginen la gran tipo Bella y la Bestia. Arthur Rimbaud es un tipo, permítanme la expresión, es un tipo bello, es un tipo de ojos azules, es un tipo de alto, es un tipo fornido. ¿Qué tenemos en Paul Verlaine? En Paul Verlaine tenemos un viejo medio calvo con una cara mefistofélica, con unas caras, feo el berraco, pero muy feo, y aparte de todo, el tipo se ha levantado, bueno, de hecho ha embarazado a una mujer que es muy bonita, y que obviamente la vieja tiene plata, pero resulta que Paul Verlaine está tratando de ajuiciarse con su vida y recibe una carta con 3 poemas de Arthur Rimbaud. Y le dice a Arthur Rimbaud, ¿sabe qué? Véngase aquí, lo necesitamos para París. Ellos están en París, ¿verdad, Guille? Y están en Sí, París, correcto. y quiero que se imaginen ustedes este culebrón mexicano. Tenemos aquí a Paul Verlaine con su esposa que está embarazada, sostenidos por la suegra, y aparte de todo llega este Arthur Rimbaud, que es un tipo que, hagan de cuenta, lo más vasto posible, porque el tipo no era de modales finos, el tipo era hasta vulgar, pasado, realmente totalmente loco. Y estos dos, es decir, Paul Verlaine, que estaba tratando de juiciarse, puta, el tipo le mete al hashish, que era como la droga del momento, le meten al ajenjo, le meten al alcohol, se meten con todos los burdeles posibles, y entre estos dos arman una relación. Yo creo que las relaciones de la literatura, la relación más tóxica del mundo, porque realmente acá, es decir, Arthur Rimbaud es un tipo es un corazón de hielo, el tipo no es un tipo para grandes romances, pero tenemos a Paul Verlaine de que sí, y se va creando una relación de la cual, de verdad, como decía Guille, tenemos esa gran novela y esa película que se llama Eclipse Total, la recomiendo, con DiCaprio. Entonces, pues Guille, dale, sigue hablando con Rimbaud, en su momento de la relación. A ver, si sigamos completando cositas alrededor de Rambo entonces. Algo que es curioso, ¿no? Y es que a pesar de uno ver un libro como una temporada en el infierno, la educación de Rambo va a ser una educación bastante católica, al igual que la educación de un Baudelaire, ¿no? Baudelaire, que escribe Las Flores del Mal, también viene de una educación católica. Ellos, claro, muchos por esos libros los tachan de anticristos, de personas ateas, pero hay algo ahí con la religión que hay que tener en cuenta, y es que ellos no son sencillamente personas que critican la religión o la política, son personas que van mucho más allá, y creo que hay una profundidad muy importante en lo que ellos escriben. Ellos hacen unas críticas muy, pero muy profundas, muy bien hechas a la sociedad, y ahí está el gran valor de ellos, ¿no? No son rebeldes porque sí, no son rebeldes sin causa, y creo que todo va quedando muy justificado en ellos. Y sí, efectivamente, uno a Rambo lo podría ver como una persona que los papás dirían que es una mala influencia, ¿no? Termina siendo una muy mala influencia para Paul Verlaine. Incluso se dice que se burlaba de él, que le hacía una especie de bullying, por así decirlo, y que esto exasperaba muchísimo a Verlaine, que se le salía de las manos todo el tiempo este muchacho, y a medida que se le va saliendo de las manos, también va sintiendo un amor tremendo por él, y le empieza a costar mucho, ¿no? Le empieza a costar mucho y hacer perder cosas en su vida. Incluso hay algo curioso, y es que ellos se pelean en el 73. Ellos tienen esa conocida pelea en el 73 cuando se distancian, en la cual Verlaine termina disparándole a Rambo en una mano. Después de eso, Verlaine es llevado a la cárcel durante 2 años por ese disparo en contra de Rambo. Al salir de la cárcel, ellos se vuelven a encontrar en Alemania en 1975, y a pesar de que no reinician su relación amorosa, en ese momento Rambo le entrega el manuscrito de lo que son las Iluminaciones, su segundo gran libro, y también ya en ese momento, al parecer, ya Rambo ni siquiera tenía la idea de publicar ni hacer nada con eso, sencillamente se lo da a Verlaine. Y años después, en 1888, si no estoy mal, Paul Verlaine va a sacar un libro
muy conocido y que va a marcar lo que es la poesía del siglo XIX, que se llama Los poetas malditos. Los poetas malditos realmente empiezan a existir no en el momento en que están escribiendo, sino en el momento en que se publica este libro. Lo que hace Paul Verlaine es hacer una recopilación de 6 autores franceses, de 6 poetas, entre los cuales él se incluye también, y se encuentra Rimbaud, y son poetas con unas características muy peculiares, ¿no? Son personas que están alejadas de la sociedad en cierta forma, más que todo lo que es la sociedad burguesa, que viven una vida bohemia, en esa vida bohemia en que se están rompiendo las normas todo el tiempo, ¿no? Donde se está viviendo en los bajos fondos, con prostitución, con alcohol, con drogas. También estos poetas malditos eran personas que tenían una gran originalidad, eran muy originales, pero tenían vidas trágicas a la vez. Todos ellos tenían una vida que no era de pronto la que se esperaba para las personas incluso de la época. Eran poetas incomprendidos por los demás, incomprendidos por la sociedad, y sobre todo que tenían una tendencia autodestructiva. Y creo que esa tendencia autodestructiva se nota muchísimo en la relación de Verlaine con Arthur Rimbaud. Y solo para que tengamos eso en cuenta, ¿no? Los poetas malditos realmente empiezan a ser llamados así solo hasta 1888. Estamos hablando que ya habían pasado unos 15 años de la publicación de Una temporada en el infierno. Hay otra cosa, ahí no se encuentra en ese libro Charles Baudelaire, ¿no? Que muchas personas pues obviamente hablan de Charles Baudelaire. Obviamente sí lo puede uno tomar como un poeta maldito, pero no aparece en esa recopilación de Paul Verlaine, aunque fue la inspiración para todo este grupo de escritores. Sí, yo creo que hay un salto que es Charles Baudelaire, y después llega toda una ola de poetas que van a retomar su obra y a crear cosas muy originales como lo hace Rimbaud. No, de acuerdo. Hay una gran moraleja dentro de la relación entre Verlaine y Rimbaud, ¿no? Como les decía, Verlaine le tocó comprar un revólver para dispararle a Rimbaud. Es decir, toda relación tóxica o se termina en balazo o se termina en balazo. Es decir, no hay forma de mejorarlo. Les voy a leer un poema, ya entrando como para que conozcan un poco cuál es la temporada en el infierno de Rimbaud. ¿Vale? Este poema se llama, que es con el que arranca, que se llama Una temporada en el infierno. Antes, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en el que todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia, huí, oh brujas, oh miseria, a odio, a ustedes les confiaron mi tesoro. Logré hacer que en mi espíritu se desvaneciera toda esperanza humana, sobre toda alegría para estructurarla y el salto feroz de la bestia. Llamé a los verdugos para, al perecer en sus manos, morder la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, con la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me sequé con el aire del crimen y le hice unas buenas bromas a la locura. Y la primavera me trajo la espantosa risa del idiota, pero habiéndome encontraba hace muy poco a punto de dar el último cuadro. Soñé con dar la llave de lo antiguo festín, donde tal vez recuperaría el apetito. Esa llave es la caridad. Esta inspiración prueba que estaba soñando. Seguirá siendo hiena, etc. Grita el demonio que me coronó con tan graciosas amapolas. Gánate la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Me han hastiado. Pero, querido Satán, yo te conjuro menos irritadas tus pupilas, y mientras esperas con retraso esas pocas pequeñas cobardías, para ti, que amas en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, arranco estos pocos, horribles cuadernillos de mi carné de condenado. Es espectacular como el tipo escribe. Es tremendo, y es que solo las primeras líneas de eso que leíste, yo creo que son inmortales, ¿no? Yo creo que son, sin temor a equivocarme, de las frases más importantes de la literatura, sobre todo en poesía. Creo que es un comienzo tremendo para el libro, ¿no? Es ese momento en que mira a la belleza, la sienta en sus rodillas y la injuria. Esas primeras frases son tremendas. No, es que te digo,
Y creo que es un comienzo muy Es enganchador. demasiado bueno, Guille. Guille, es que de verdad, realmente, el tipo es tan bueno. ¿A ustedes les gusta Henry Miller? Henry Miller fue uno de los grandes influenciados por la obra de Arthur Rimbaud. Y el tipo escribe un pasaje bellísimo que dice en Rimbaud, me veo a mí mismo como en un espejo. Nada de lo que él dice me es extraño, por más salvaje, absurdo, difícil de entender que sea. Para entender hay que entregarse. Y yo recuerdo claramente haberme entregado a él el primer día que hojeé su obra. Apenas leí unas cuantas líneas ese día, hace algo más de 10 años, y temblando como una hoja puse el libro a un lado. Tuve entonces la sensación, y aún la tengo, de que él había dicho todo lo que había que decir en nuestro tiempo. Henry Miller, Henry fucking Miller, hablando de Arthur Rimbaud. Eso es mucho, ¿no, Guille? Yo creo que es uno de los tantos escritores que se han inspirado en él. Yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, en muchos de los artistas, de los poetas de las vanguardias, sobre todo de vanguardias como el surrealismo, que terminan muy influenciados por la obra de Rimbaud. Y es que, claro, con Rimbaud, ¿qué está pasando también en la poesía en ese momento? Se crea este movimiento del simbolismo, entre otros movimientos que se van creando en Francia en la época, y esa forma de escritura, esas imágenes que empiezan a crear, esa forma de expresar el mundo, empieza a tener un eco que va más allá del momento en que escriben, ¿no? Varias décadas después todavía hay muchos escritores que entre otras cosas apenas están descubriendo en esa época de las vanguardias a Rimbaud, ¿no? Rimbaud no fue que un libro y se volvió conocido, no, porque él publica Una temporada en el infierno en 1873, pero solo saca 200 ejemplares. De esos 200 regala 6 a sus amigos y los otros quedan guardados durante décadas en la bodega de una librería y los van a redescubrir hasta comienzos del siglo XX. Entonces realmente Rimbaud es un autor que se empieza a leer muchas décadas después, es descubierto después de su vida. Eso es una gran curiosidad, ¿no? Que uno tiene con Rimbaud, cómo él logra sobrevivir ese paso del tiempo, pero también mucho en gracia de pronto, muchos agradecimientos le tendría que dar Rimbaud a Paul Verlaine, porque Paul Verlaine fue el principal promotor de la obra de Rimbaud. Aún después de que se pelearon, de que se dejaron de hablar, incluso en el momento en que escribe ese libro Los Poetas Malditos, inicia hablando de Rimbaud diciendo que a pesar de que ya están alejados, hay una fascinación muy, muy grande por su obra, por lo que ha hecho. Si no hay rencores. Y creo que gracias a Verlaine es que tenemos a Rimbaud hoy en día y lo seguimos reconociendo. Sí, así es, Guille. A pesar que te debo ser sincero, nunca me gustó la poesía de Paul Verlaine. Realmente No, a mí tampoco, no me ha gustado nunca tampoco. no, me parece que tiene mucho, tiene unas rimas internas que yo no me las, no sé, no me gusta, la verdad. Yo no soy tampoco un gran fan de toda la literatura. Por ejemplo, vamos ahorita, Paula nos comentaba que si hacíamos algo sobre Horacio Quiroga, que me encantaría, porque realmente Horacio Quiroga me fascina. Pero bueno, volviendo al tema de Arthur Rimbaud. Uy, pero espera, ya que mencionaste a Horacio Quiroga, eso sí yo podríamos en algún momento hacer. Digamos, yo también, a mí me encantan los cuentos y la vida de Horacio Quiroga es de locos, ¿no? La vida de él, su relación con la selva, la vida de sus esposas, sus hijos, bueno, es una locura, sería un muy buen tema. Bueno, qué pena la No, interrupción, pero sigamos. sí, la verdad que, mira que les quiero, Guille, ¿puedo leer un cuento corto que escribí hace poco pensando, o hace poco es anoche, pensando en Arthur Rimbaud y Paul Verlaine? ¿Te parece? Claro, Hay una cosa aquí dentro del cuento que les juro me costó un gallo ni el hijo de puta porque la verdad realmente para imitar un poco la voz poética de Verlaine eh, tuve que coger acá un, una, un verso completo para realmente cogerlo casi y estructurar otro poema, pero manteniendo como el ritmo de Paul Verlaine. No sé si se haya logrado, la verdad realmente los expertos me dirán si el punto en que mi Paul Verlaine habla, no sé si se tenga
como en el estilo de lo que debería ser Paul Verlaine, pero realmente fue un ejercicio de calco poético, ¿vale? Entonces, este cuento se llama El imitador y el mago. El horizonte era un largo brochazo rojo y la playa estaba negra de caracolas. Las gaviotas buscaban su nido entre los acantilados y como dos barcos encallados en la arena, un par de hombres contemplaban la muerte del atardecer. Al lado, una paloma silvestre picoteaba las algas sobre la arena. El más viejo de ellos se retiró el sombrero, sacó su libreta y apuntó un par de versos apresurados, sin dejar de mirar el ave que era objeto de su inspiración. ¿Cuántos cuarteles de invierno habré dejado atrás, yendo a buscar las migajas que caen de tu mesa? Vuelvo desnudo, ya he perdido todas mis plumas. ¿Qué encontrarás de mí si esta tormenta no cesa? Apenas Verlaine terminó, arrancó la hoja y se la entregó a su enamorado, que la recibió con desdén. Cuando el joven leyó los versos, alzó la mirada y descubrió molesto que el ave había desaparecido de la playa. ¿Ya viste lo que has hecho con tu mala poesía? Le has robado una paloma al universo. Los rizos de Rimbaud se alzaban con la brisa salina. ¿Por qué tienes un cisne de hielo en vez de corazón, amor mío?, le reprochó Verlaine. Si mi corazón es un cisne de hielo, pronto verás las formas de vapor que puedo hacer al respirar, respondió indolente el muchacho. Mejor devuelve esa paloma al universo. ¿Qué te hacía de malo para que la convirtieras en verso? ¿Por qué crees que tu literatura es distinta de la mía?, musitó ofendido Verlaine. Porque lo tuyo es literatura. Suplantas el objeto, imitas la emoción, trastocas la realidad por palabras. Yo no hago eso. Libera al ave del verso, le advirtió Rimbaud. La letra nunca muere, se negó Verlaine. Entonces Arthur dobló 3 veces más el papel y lo masticó hasta tragárselo. ¿Qué haces?, le preguntó Verlaine. Y dijo Rimbaud: libero al mundo de la mala poesía, respondió, sacándose de la boca una larga pluma hasta escupir a la paloma por completo entre sus manos. Fin. Pues yo creo que muestra bien como la relación entre Verlaine y Rimbaud, ¿no? Que queda bien detallada en ese poema. Sí, es que cada uno tiene una A ver. concepción muy distinta de la poesía. Para Rimbaud, la poesía se vive de una manera panteísta. Se tiene que vivir en la hoguera, se tiene que vivir en el bosque, se tiene que vivir en la jungla, en todo, ¿me entiendes? En cambio, para Verlaine era mucho más tembloroso, mucho más cobarde hacia la aventura. Y realmente la verdadera poesía, y es algo que yo siempre les digo, la poesía no se encuentra en los libros, la poesía se encuentra afuera. Es decir, se encuentra apreciando el momento, es decir, sintiéndose vivo, putamente vivo. Esa es la poesía. Realmente lo que sucede en los libros es letra muerta. Pero la poesía es estar presente en el presente, vivirlo, consumirlo. Y eso era lo que creía Rimbaud. Y mira, Luis, que efectivamente yo creo que, bueno, de lo que dices, Baudelaire era una buena muestra, ¿no? Su poesía se inspira a París y el París que él conoce, ¿no? Esos bajos fondos, esos lugares donde él se la pasaba, pero también Rimbaud se va como acercando a la poesía en la vida misma. Él sabía que necesitaba vivir, vivir para poder ser un buen poeta. Él decía lo siguiente, más o menos que uno necesitaba sentir y vivirlo todo. Era la idea de Rimbaud, sentir y vivirlo todo para poder crear una buena poesía. Y entre ese vivirlo todo está incluso esa posibilidad de bajar a los infiernos, ¿no? De bajar a lo peor de la condición humana. Y él decía que solo en el momento en que el ser humano se conectaba con la vida, de esta manera, también pudiendo ser capaz el poeta de verse reflejado en los demás, es decir, de tener esa capacidad de convertirse en otro para comprenderlo también. Él dice que solo en ese momento se crea lo que él llamaba la alquimia, ¿no? Esa alquimia del verbo, esa alquimia de la palabra,
¿Y qué significa eso? Es transformar las palabras para que no digan cosas falsas, sino para que digan realmente lo que tienen que decir, lo que hay en el fondo de las cosas, en el fondo de los seres humanos. Y miren que a pesar de la gran juventud con la que escribe Arthur Rimbaud, él se muestra siempre como un autor muy maduro en su escritura. Y efectivamente, no era un escritor que se sentaba y escribía un poema, lo dejaba y seguía y escribía el siguiente. No, parece que su forma de trabajar era muy, pero muy exhaustiva, siempre buscando la mejor forma de expresar las cosas, trabajaba una y otra vez en sus poemas y buscando eso, buscando esa alquimia, ¿no? Es un momento en que realmente pueda transformar el lenguaje sencillo en su lengua propia, en su forma de expresar las cosas. Así es. La verdad es que realmente cuando tenemos a... o es que de verdad realmente creo que es de los... digamos como contando un poquitico más, prácticamente en Rimbaud nos transforma todo lo que es la lógica de la literatura. ¿A qué voy? ¿A ustedes les gusta The Doors? Jim Morrison es un perfecto descendiente de Arthur Rimbaud. Absolutamente. Es decir, todas esas canciones de Arthur Rimbaud, El barco de cristal, Alabama, el final, todo eso tiene que ver con Arthur Rimbaud. Entonces, prácticamente es lo que nosotros le debemos es muchísimo, muchísimo. Hay algo que obviamente me parece que es muy importante como que todos lo tengamos en cuenta. Arthur Rimbaud es un personaje que no solamente se considera poeta, es un perfecto profeta, es un vidente, él a su modo, él es tan completo como vidente, y debo decirlo acá, él era feminista. El tipo hablaba de la inclusión de la mujer en el cambio cultural. Y verdad, les voy a mostrar acá una parte de un poema donde él lo menciona. Realmente no estoy hablando mierda, realmente. El tipo era un grandísimo profeta en todo el sentido de la palabra. Realmente a mí me impresiona. Miren este pedazo de una carta que escribe Rimbaud, ¿vale? Sí, habrá esos poetas, exclama, cuando sea rota la infinita servidumbre de la mujer, cuando ella viva, para ella y por ella, el hombre, hasta ahora abominable, habiéndole dado licencia, ella, ella será poeta, también ella, la mujer entrará a lo desconocido, sus mundos de ideas diferirán de los nuestros, ella encontrará cosas extrañas, insondables, repulsivas, deliciosas, nosotros las tomaremos, las comprenderemos. Es decir, el tipo era un revolucionario total del espíritu. Y es tan revolucionario de que, como un detalle curioso, como los que dice Guille, al tipo, tú sabías, Guille, que cuando él estaba por morir en su pueblo, bueno, realmente no fue en su pueblo, eso ya fue en Marsella, al sur de Francia, al tipo no le dieron la extrema unción, sino que porque no sabían si iba a ser un irrespeto contra la iglesia. El tipo siempre tuvo esa dualidad de santo o demonio, de luz y de sombra, hasta en su último instante. Sí, pero más o menos lo que estamos hablando hace un rato, ¿no? Y es que igual él venía de una tradición en su familia y muchos estudiosos pues hablan de Rimbaud y de Baudelaire no como unos ateos consagrados, sino que como personas que veían la religión de una forma distinta, igual que veían la relación entre el bien y el mal de forma muy diferente a como lo veía la sociedad en general, entre otra cosa porque ellos veían que la sociedad era hipócrita por todas partes, ¿no? Era hipócrita la sociedad políticamente, era hipócrita en lo social y era hipócrita en lo religioso. Pues yo creo que ellos ponen pero un poeta como Rambo pone muy en alto esas ideas. Sí, no es más extraño que no le hayan dado la extrema unción, no Sí, sabía. Guille. Guille, ¿tú crees que a mí me dé la extrema unción cuando me vaya a morir? Esa es una buena pregunta. No, No, no creo. No, ni piense en eso. O empiece a hacer pinitos para que lo logre. hay una cosa que es interesante. Qué pena, Camilo, estamos hablando de Arthur Rimbaud. Acá hay una dualidad que es muy interesante en los libros de Arthur Rimbaud. Este es totalmente infernal,
porque es sobre todo su trajinar con esa relación, volverle todo lo que vivió en Europa, todos sus, toda su revolución de amor, de sexualidad y sobre todo, como diría alguien, su lucha como contra sí mismo. Pero acá tenemos que fue su último trabajo, que son las iluminaciones, que como su nombre dice, es ya una conciliación consigo mismo. Antes de leerles un poema de acá, como para que vean, y se los juro que he escogido al azar, el tipo cuando terminó de escribir poesía, el tipo se dedicó al África a traficar con armas, con camellos, con sedas, porque el tipo no volvió a saber de poesía, no le interesaba. Y era porque ya la había agotado por completo. Es que esto es pura poesía viajera. Mira este pedacito corto, Guille. Pónganle cuidado todos. Soy el santo, orando en la terraza, como las bestias pacíficas que pasen hasta el mar de Palestina. Soy el sabio en el sillón sombrío, las ramas y la lluvia se lanzan contra la ventana de la biblioteca. Soy el peatón de la gran carretera entre los bosques enanos, el rumor de las esclusas cubre mis pasos. Veo durante mucho tiempo la melancólica colada del oro de Poniente. Con gusto, sería el niño abandonado en el embarcadero que partió hacia alta mar, el pequeño paje que sigue la alameda, cuya frente toca el cielo. Los senderos son abruptos, los montículos se cubren de retama, el aire está inmóvil, cómo están de lejos los pájaros y las fuentes. Esto no puede ser sino el final del mundo. Hasta apocalíptico, ¿no, Guille? Mira Luis, que aquí hay una cosa que me hace pensar lo que tú dices, y claro, se habla muchas veces de estas dos obras de Arthur Rimbaud como una especie de divina comedia. Una divina comedia que empieza en el infierno, con una temporada en el infierno, y termina en el cielo con las iluminaciones. Porque claro, el cambio de Rimbaud, y es en cuestión de años, ¿no? Porque él escribe los poemas de una temporada en el infierno, más o menos de que tenía unos 15 años, hasta que tiene unos 19 años más o menos, y apenas termina con una temporada en el infierno, incluso al final de una temporada en el infierno ya hay algo de esperanza, ¿no? Hay algo ya de luz, pero ya en Iluminaciones hay una luz totalmente diferente. Entonces yo creo que eso que encuentra él escribiendo las Iluminaciones ya le muestra un camino para su vida diferente, y él toma esas decisiones, toma la decisión de dejo la poesía, ya se siente iluminado en cierta forma, ¿no? Como que ya ha agotado parte de su búsqueda en la vida, y decide también abandonar Francia, aventurarse en el África, y dicen también que él tenía como una búsqueda de los orígenes, que él siempre quiso como buscar los orígenes en sí del ser humano, que eso lo resalta de pronto en una temporada en el infierno, cuando se va a sus orígenes, incluso en algún momento menciona algo como de volver a ser negro, y precisamente dicen que esa búsqueda de él de llegar a Etiopía, a Abisinia, que se llamaba en ese momento, no es gratuita, sino porque tiene muchas conexiones con historias bíblicas, con la historia de la humanidad, y que él seguía en esa búsqueda del origen. La verdad, sí. No, y lo que tú dices, Guille, no solamente lo del origen, sino poder llegar a estar en un balance entre cuerpo y alma. Digamos, es muy particular, por ejemplo, mira, por ejemplo, cómo terminan, escuchen esto, cómo termina solamente el último verso con el que termina la temporada en el infierno. ¿Qué hablaba yo de mano amiga? Una buena ventaja es que puedo reírme de los viejos amores engañosos y golpear con la vergüenza a esas parejas mentirosas. Yo vi el infierno de las mujeres allá abajo y me será permitido poseer la verdad en un alma y en un cuerpo. Agosto de 1873. Así termina la temporada en el infierno. Es decir, yo de verdad les digo a todos los que están metiéndose a estudiar poesía y a leer y a todo eso, busquen a Arthur Rimbaud, busquen a Arthur Rimbaud. Y como siempre les digo, la poesía no está en los libros, está en apaguen su puto celular y acuéstense en la hierba, miren el sol, miren el atardecer, sientan sus latidos, siéntanse vivos. Ahí está la poesía. No está en los libros, no está en la métrica.
Mira, Luis, que digamos esa parte es que nos ha leído es una poesía ya madura, madura en cuanto a la madurez que tenía Rimbaud en su forma de escribir, pero a mí una cosa que me llama mucho la atención es la poesía también anterior a una temporada en el infierno, esa poesía que él escribía en su juventud primera. Me gustaría leer una parte de una poesía de esas, porque me causó mucha curiosidad la primera vez que la leí, y tiene que ver con él de estudiante, cuando estaba de estudiante todavía. Él tiene una visita a una biblioteca, y claro, Rambo era un tipo que sabía ya muchas cosas de joven, y lo que va a pasar en esa visita es que él le pide al bibliotecario unos libros que son muy especializados. El bibliotecario prácticamente le dice como, cree que le está tomando el pelo y como que le dice, lee los clásicos. Él ya conocía muy bien los clásicos, y él lo que entiende es que ese bibliotecario es un perezoso que simplemente no se quiere parar a buscar los libros porque no sabe dónde están. Y su ira la saca por medio de un poema. Voy a leer, el poema se llama Los Sentados, voy a leer solo una parte porque es bastante largo, y el poema dice de la siguiente forma: picados de viruelas, cubiertos de verrugas, con sus verdes ojeras, sus dedos sarmentosos, la coronilla ornada de costras y de arrugas, cual las eflorescencias de los muros ruinosos. El idilio epiléptico ha logrado injertar su osamenta a los grandes esqueletos oscuros de las sillas. Ni un día han podido apartar los pies de los barrotes raquíticos y duros. Bueno, una partecita, pero es una forma de insultar, de desquitarse con el bibliotecario muy elegante por medio de versos, pero unos versos muy burlescos, y son cosas que las escribe él como cuando tiene como unos 14, 15 años. El chino era un insultador profesional, Guille. Realmente Y con una elegancia es tremenda. tener talento para insultar, de verdad. Deberían haber cursos de ilustre de cómo insultar. Así. Realmente bárbaro. Bárbaro. Sí, la verdad. Y pues, como les decíamos, sí, la verdad, realmente Arthur Rimbaud, el tipo, el tipo agota la poesía y ya no quiere saber más de la literatura. Es que eso es como la parte que a mí me causa a mí fascinación. Que el tipo, después de haber prácticamente escrito La temporada en el infierno, Las iluminaciones, dice, ya me cansé de toda esta mierda en Europa, de toda esta Europa problemática, me voy para el África a traficar con armas, con camellos, con la seda, con todo, sí, con el marfil. Y realmente el tipo se sabe que no volvió nunca a pedir ningún libro de poesía, de novelas, de cuentos. Se volvió el tipo más práctico del mundo, y no solamente el más práctico, sino que era un tipo que acaba, el tipo hizo plata, hizo dinero. Pero hay algo que es muy interesante acá, es su concepción de la caridad. El tipo, yo de lo que conocí a Arthur Rimbaud, yo no me atrevería a decir que es un tipo que de un corazón sensible hacia el amor, pero sí lo era hacia la caridad. Y la caridad es algo muy, muy Ujú. particular, porque eso es como de, por ejemplo, Chateaubriand, que es uno de los grandes filósofos de la cristiandad. Él dice que lo más importante es la caridad. Y realmente Arthur Rimbaud era un hombre tremendamente caritativo, pero tremendamente caritativo. Tan caritativo sería que, por ejemplo, a él nunca lo traicionaron ni lo robaron en todos esos ventas de caravanas, que eso era lo más común que podía llegar a pasar. ¿Mm? Es decir, ¿cómo sería ese nivel? Y él siempre habla mucho del tema de la caridad. Incluso en el primer poema que yo leí, él habla de que detrás de todo hay una gran llave, y esa llave es la caridad. Este tema es muy importante para entender la psicología de Rimbaud, su concepto de la caridad. Mm. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos la parte social de Rimbaud que de pronto no es tan conocida, pero él tenía como esa ilusión y uno la siente en muchos de sus poemas, ¿no? Como de una humanidad diferente donde el ser humano sea más humano, a pesar de que uno siempre se vaya a pensar en las partes oscuras de su poesía, él sí tenía esa parte también luminosa, por así decirlo. Sí. Yo quiero leer un poema que no es luminoso, ¿Sí?
pero es cortico. Se llama La Noche del Infierno. ¿Tú te acuerdas, Guille, que este es como en la mitad de la Ujú. temporada? Uno de los únicos que está en verso, ¿no? Más o menos, más o menos. O me equivoco, es que hay una parte donde él mezcla como casi todo es prosa, pero un momento le mete el verso también, no me acuerdo No, si no, es en esa parte, pero no, esa parte que leámoslo. tú mencionas del verso, estás en El Esposo Infernal y La Virgen Loca. De acuerdo. Ujú, está un poquito en otro lado. Escuchen ese pedacito, a mí me fascina, dice, bebí un famoso trago de veneno. 3 veces bendito sea el consejo que tuve. Mis entrañas me queman. La violencia de la ponzoña retuerce mis miembros, me deforma, me derriba, me muero de sed. Me ahogo, no puedo gritar. Es el infierno, el castigo eterno. Miren cómo se eleva el fuego, ardo como es debido. Ve, demonio. Había vislumbrado la conversión al bien y a la felicidad, a la salvación. Puedo yo escribir la visión. El aire del infierno no permite los himnos. Eran millones de criaturas encantadoras, un delicioso concierto espiritual, la fuerza y la paz, las nobles ambiciones, qué sé yo, las nobles ambiciones. Y es, de nuevo, la vida. Si la condena es eterna, un hombre que quiere mutilizarse está bien condenado, ¿no es cierto? Yo creo estar en el infierno, por lo tanto, allí estoy. Es la realización del catecismo. Soy un esclavo de mi bautismo. Padres, ustedes fueron mi desgracia y fueron también la suya. Pobre inocente, el infierno no puede atacar a los paganos y es de nuevo la vida. Es muy particular esa concepción del catolicismo, ¿no? Sí, muy de él, Totalmente. Total, muy al estilo de Rambo. claro, ¿no? Y realmente que miren que, por ejemplo, él tiene acá algo muy particular que dice ahí, si tú estás en el infierno es porque lo quieres. Y miren que, digamos, durante ese tiempo, hay algo que es muy importante, que, digamos, influyó mucho en esa Europa, que es el caso de Swedenborg. Yo no sé si vos lo ubicarás, Guille, en algún punto, lo de Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Emanuel Ujú. Swedenborg, sueco, filósofo, el tipo dice algo muy importante, dice en concreto, si tú estás en el infierno es porque quieres estar en el infierno, porque te apetece el infierno y porque te repugna el cielo. Las, en lo contrario, si tú estás en el cielo no es porque seas bueno, es porque te repugna el infierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene muy interesante Emanuel Swedenborg? Que Emanuel Swedenborg decide que es el alma la que escoge por apetencia, por deseo, si está en el infierno o en el cielo. No es por una escogencia, como sucede en otras religiones, cualquiera que sea. Y lo miren lo interesante, Swedenborg y Trumbo son viajeros del mundo espiritual, de las regiones del alma. Y creo que acá es donde se encuentran todos estos personajes, porque exceden el límite de lo que es poesía para entrar dentro de la mística. Es un nivel superior. Mira que me hizo acordarme, claro, Swedenborg es, entre otras cosas, uno de los filósofos favoritos de Jorge Luis Borges. Borges se hacía conferencias acerca de Swedenborg, escribió ensayos acerca de él, estaba fascinado con esa visión del bien y el mal que tenía Swedenborg, con el misticismo, cantidad de temas que Swedenborg trabajaba. Mira, Luis, que nos quedan pocos minutos, entonces para que vayamos ya pensando en cómo vamos cerrando, yo quería Le, leer una frase que me encanta de Rambo y que me hace pensar mucho. Él decía en algún momento, a ver, ¿qué piensas tú? La vida es la farsa que todos debemos representar. La vida es la farsa que todos debemos representar. ¿Qué piensas de eso? tremendo, es muy Shakespeare, ¿no? Es muy Shakespeare. Es totalmente shakespeariana la Sí, frase. acuérdate de Shakespeare que dice que el mundo es un teatro de sueños. Ujú. Es muy bravo. Pues la verdad realmente como para ir cerrando, ¿verdad? Uno, pues siempre Guille y yo les queremos dar las gracias a todos los que están acá
a Víctor, Darío, Paula, Jenny, todos los que siempre están con nosotros, de verdad, no me canso de darles las gracias de que nos regalen una hora, 40 minutos de su tiempo para que estemos aquí hablando de literatura, que me parece que es uno de los espacios más sanos en semejante mundo de mierda que tenemos con lo de la pandemia ahora, pero que nos ha permitido como tratar de encontrarnos a través de estas virtualidades. Y yo espero que algún día esto pueda, digamos, podamos encontrarnos y tener un doble tinta en un bar y salir ebrios todos, como Dios quiere, ¿no? Um, Sí, sería genial. Yo creo que, bueno, esperarnos un tiempito, pero se va a poder sí, hacer. entonces la verdad les queremos dar las gracias a todos. De verdad, bueno, veo que por ejemplo acá Víctor nos presenta a William Blake, que obviamente creo que son todos los que nosotros nos gustan. De verdad, todos Claro. esos datos que a ustedes les gustan, porque la verdad realmente, de pronto Guille y yo vamos a terminar un día hablando de los hermanos Monroy, entonces pues, o del Julio. Entonces, creo que es mejor como que ustedes nos digan de que quieren hablar de Blake, que quieren hablar de Horacio Quiroga, digo, quieren hablar de nuevo de Lovecraft. ¿Qué pasó en tú? Obviamente, sí, tengo la... De pronto esta semana, Guille, pienso hacer lo de la maldición de Hill House, ¿vale? Entonces les estaré avisando. Ok. Y Guille también, Guille, tú estás ahorita manejando unos talleres de ciencia ficción, ¿verdad? Sí, sí, tengo un taller de ciencia ficción con el colectivo Aleph, que empezamos este miércoles que viene, Sí, es decir, pasado mañana. como para que se inscriban, que la verdad, pues realmente Guille, siempre lo he dicho, Guille es un excelente profesor de literatura, realmente es magnífico. Es decir, esta es la versión light de Guille, pero Guille en clase es monstruoso, realmente tengo que reconocerlo. De hecho, es de las pocas personas a las cuales yo inclusive le comento mis argumentos antes de escribirlo junto con Sonia. Realmente son de estas únicas personas a las cuales yo les presento mi taller en crudo. Eh, Nada, pues de mi lado, de verdad les digo, realmente sí, voy a hacer lo del taller con lo de la maldición de Hill House, de narrativa. Y bueno, ya prácticamente vampiros, como siempre les digo, ya, yo creo que ya quedan como 4 o 5, igual si de pronto alguno está interesado en la semilla del vampiro, es buen momento para aprovechar, porque ya la próxima reimpresión es hasta el otro año. Y nada, pues como se han dado cuenta, creo que ahorita me la he pasado trabajando en los relatos macabros, que es lo próximo que va a seguir. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Luis, ¿sabes cuántos lunes llevamos haciendo doble tinta? ¿Cuántos? Con hoy cumplimos ¿En 11 serio, lunes, Guille? sin parar. Ha sido, inicialmente no sabíamos si íbamos a hacer solo 3, 4, y yo creo que ha sido muy satisfactorio, ¿no? Por eso lo seguimos Sí, haciendo, con todo el gusto del caso, sí, ¿no? Guille. No, no, yo creo que al final nos va a tocar hacer, Dios mío, cuando nos caiga diciembre, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar hacer un doble tinta con villancicos, con literatura hebrea. ¿Qué putas vamos a hablar? Oye, Jenny, gracias. Sí, la verdad, el vampiro tiene su encanto. Ha funcionado. Gracias a ti. Que nos faltó leer un poema en francés. Menos mal no lo hicimos porque creo que hubiera sido desastroso, ¿no? Sí, Aunque sé que Luis sabe un ¿cuánto poquito nos de queda? francés. ¿Cuánto nos queda? Voy a buscar acá. En cualquier momento Bueno, listo. se cierra. Entonces, vamos a intentarlo. Un session en février. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vents coulaient. Un soir, j'ai essayé les beautés sur mes genoux, et je les ai trouvées amères, et je les ai endurées. Je me suis armé contre les justices, et je me suis enfui. Ô sorcière, ô terre, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. J'ai parviens à faire ce bonheur dans mon esprit, toute l'espérance humaine. Sur toute jouée pour l'étrangère, j'ai fait les vents sortir de la bête féroce. J'ai appelé les vautours, un parisson mordait les creuses des fossiles. J'ai appelé les flots pour m'étouffer avec les sables, les sangs, les malheurs. Je me suis allongé dans le vous. Je me suis sec à l'heure de crime. Je vous devant à et le printemps m'a porté la frie de les rires. Disculpen la lectura
Bueno, no sé francés, pero para mí sonó muy bien, sonó muy francés y cumplimos con lo que nos habían dicho que había faltado. No creí que lo fuéramos a No, hacer. yo tampoco, de verdad, estuvo muy Estuvo genial. esa solicitud al final, ¿no? Pero bueno, Pero creo que estuvo hasta bien. de todas hemos, Bueno, Luis, no, pues sí, mm, de todas ya estamos haciendo acá en doble tinta, ¿no? Muchas gracias, Jenny, de verdad. Realmente, por lo menos con el francés me pude defender para pedir rebaja en algunos mercados y por lo menos bajarme de vez en cuando en la estación que era. Qué mierda, realmente, de verdad. Cosa complicada, ciertas cosas del francés. Pero, bueno, pero creo que lo lograste, creo que algo no salió tan no, mal. Creo que salió no, hasta bien. realmente mi mejor momento allá pude Eh, comprarme una revista y me entregaron la revista que era. Me sentí tan feliz. Realmente, un servidor. No, Genial. no. Yo me acuerdo que en un bus había algo que me daba tanta risa porque yo me había perdido, ¿no? Y un tipo me decía, yo solamente estaba allá en el bus y el chofer me decía, pas de problème, je suis un homme très amoureux. Yo decía, pues puta, pero ¿por qué yo entiendo que hay un problema? Y el tipo me está diciendo que es muy amoroso. Y resulta que obviamente al final lo que el tipo me estaba diciendo era de que no había problema y que el tipo era muy amable y que realmente sí me iba a llevar a la estación que era. Pero casi me reviento de los nervios, uno perdido allá en el sur de Francia y el chofer diciéndole que es muy amoroso. Pues puta, ¿cómo me va a tocar pagar este pasaje? Realmente, de verdad estaba yo temblando. Pero bueno, mira que sirvió la experiencia de algo porque parece que a la gente le gustó la Sí, lectura, no, va a tocar sorprendentemente. un día de pronto leer algunos. Pero yo alguna cosa que yo he tenido ganas de hacerles a todos una lectura de un cuento que es un monólogo que se llama El pescador de hombres. Obviamente, no sé si a ustedes les llegue a gustar, es de terror. Entonces, pues, ahí me dirán, pero me gusta, es un cuento escrito para hacer un monólogo. Entonces, pues bueno, eso ya ahí miraremos a ver si de pronto nos queda tiempo de pronto esta semana y lo hacemos. Pero no, de verdad, yo creo que uno de los momentos más locos que tuve allá, yo no sé si te conté, Guille, yo me quedé encerrado en una iglesia. Les voy a contar. Resulta que había una iglesia que se llamaba la iglesia de Notre Dame de África, Nuestra Señora del África. Y resulta que yo me metía a esa iglesia, Guille, porque el internet era buenísimo, fue puta, era el mejor internet que yo he visto. Creo que el internet, la clave era Dios te quiere, punto, 282, alguna mierda, ¿no? Y realmente me metía con el computador y yo me llevaba mi yogur y yo me metía dentro de la iglesia y me ponía a escribir mis poemas satánicos y yo estaba de lo más de bueno, ¿no? Y resulta que, pues, allá en Francia eso se va a la temperatura de una y eran como a las 6 de la tarde y yo sí vi que un tipo entró como a la administración y hubo un cambio de luces raro y yo seguía escribiendo mis poemas satánicos dentro de la iglesia. Cuando fui a salir, yo creo que se imaginen esto era una capilla súper vieja en un barrio donde no había nadie, nadie es nadie, ¿no? Yo abrí la primera compuerta, perfecto, abrí la segunda, cuando yo llegué a salir, habían unas puertas, yo creo como de 4 metros, y yo jalaba, eso estaba cerrado, cerrado, Guille. Yo tenía 3 de batería, tenía una camisa mangasis, es decir, iban a encontrar mi cadáver al día siguiente, y me entró unos nervios. Decía, ¿yo qué hago? Yo cogía patadas esa puerta y decía, ¿a qué horas va a entrar un sacristán a sacarme? Porque estaba cerrado, cerrado con llave, ¿no? Y yo no sé por qué se me ocurrió, yo tenía las llaves del apartamento y empecé a desatornillar todas las bisagras, pero pura puerta vieja de madera. Y yo apenas zafé el primer retablo, se cayeron todas esas putas piezas metálicas, que eso era como una lluvia metálica. Yo dije, va a enterrar todo el mundo y me van a sacar a patadas, ¿no? Y me dio mucho miedo y cogí de pronto el segundo retablo y lo saqué y otra lluvia de cosas, ¿no? Y para los de arriba me tocó encaramarme, esto me da esta pena contarlo, me tocó encaramarme allá y zafar la otra y luego la otra. Y cuando yo hice así, eso parecía la escena cuando Terminator abre las puertas, eso salieron temblando esas puertas, yo también por supuesto, porque me tiré todas las puertas de la iglesia, ¿no?
pero me las tiré de una manera tan terrible que al día siguiente yo pasé, porque yo salía a trotar por esos lados, y yo vi al cura con un con un plomero o como con un obrero tratando de arreglar las cosas, y todo el mundo decía, mon Dieu, mon Dieu, y yo pasé corriendo, ¿no? Y me tiré en las puertas de la iglesia. Bueno, de alguna forma tenés que comulgar Sí, algún día. no, a mí me da mucho miedo cuando yo me vaya a morir, Guille, porque realmente a mí me dan ganas de pasar todos mis pecados en un Excel y que me digan absuelto, absuelto, porque realmente contar, te digo una cosa, me tocaría reencarnar para acabar de contar eso, sobre todo que ya puedo decir que ya me tiré las puertas de una iglesia, pero de verdad fue tanta, qué cosa tan absurda. Es que usted no se imagina el sonido de una puerta cuando se descuelga. Eso fue una mierda. Qué susto tan horrible. Yo creo que ese fue mi momento más asustador allá. Y el del Oye Luis, yo creo que ya nos cogió y entonces sí, la hora. Eh, pues, ¿qué dices? Pues estarles agradeciendo a todos por habernos acompañado esta noche. Ya lo que les dijimos, 11 noches seguidas que, bueno, pues seguidas no, ¿no? 11 lunes seguidos que hemos hecho Doble Tinta. La verdad que ha sido muy agradable para nosotros estarlo haciendo y creo que vamos a hacerlo con una breve interrupción de pronto al final de diciembre, ¿no? Imagino, comienzos de enero, pero ya hemos pensado también incluso en la segunda temporada, después de lo que hagamos en el resto de lo que nos queda de este año, ¿no? ¿tú vas a hacer pesebre, Guille? ¿En serio? No, Sí. no, no. Yo pondré un par En mi casa es de pesebre, de árbol de de por Navidad, eso. todo. Yo no me desgastaría. No sé. Yo creo que ya es parte de la tradición y no sé, como que uno termina cogiéndole amor a algunas tradiciones, ¿no? Yo no sé, yo no la logro. ¿A ustedes les gusta la Navidad? Es decir, a mí la verdad realmente la Navidad a mí me gusta Eh, es como por la comida y todo. Pero realmente yo digo, yo no la logro con eso de, oh divino niño, ¿qué es lo que dice? Que la oveja arisca el cordero. Yo digo, puto, yo no la logro. Y que ponen a un niño de 8 años a leer toda esa vaina y la comida se va enfriando y el niño no lee bien. No, Guille, yo no la logro con los villancicos. Yo, yo creo que de verdad realmente, o el árbol, nosotros nos tiramos que 15 días al árbol del árbol y Pues hay que ser creativo, hay que ser creativo, pues no hagas un árbol con bolas de Navidad, sino con muñequitos de Tulu, de pronto con algunos muñequitos de Alan Poe, un árbol diferente, ¿no? Más a tu estilo. sí, sí, no, no yo creo que me va a tocar hacer alguna vaina bien loca. Pero bueno, en fin, de verdad, bueno, tendremos de la Navidad. Y pues nada, de verdad, felices de estar aquí con ustedes. Realmente, un beso, que pasen feliz noche, les deseo semana Vale, cuídense mucho. a todos. Díganos lo que quieren que Chao. hagamos para el próximo lunes. Ya vi que Horacio Quiroga y William Blake. Te acuerdas de William Esos dos están, esos dos están buenos para lo Tiger, siguiente. Tiger, Burning Bright, in the middle of the night? Eso es del putas, William Blake. ¿Qué ojo inmortal puede hacer tu salvaje geometría? Es del putas. Yo amo William Blake. Chao a todos. De verdad. Jenny, Chao, Cami, chao. todos. Paula, gracias. Gracias. Chao, Guille. Chao, Chao, Luis. chao, 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 chao. Chao a todos.